¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 23 de abril, es que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán. Eh, Esto fue con apoyo bipartidista, 311 votos a favor, pero también oposición bipartidista, 112 votos en contra. Eh, es un paquete de 95.000 millones de dólares que, como indiqué, está destinado en lo esencial a la asistencia de seguridad para Ucrania, Israel y Taiwán. En el caso de Ucrania, quien va dirigida la mayor parte del dinero o de la ayuda en equipamiento, eh, esta votación se había suspendido por meses porque Donald Trump había instado a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes a no someter la votación o votar en contra. Líderes desde el presidente demócrata Joseph Biden hasta el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, sin embargo, habían instado al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a someter a votación la propuesta porque asumían, como resultó ser el caso, que había suficientes votos para aprobarla si es que se sometía a votación, que es lo que se había ido postergando indefinidamente. Ahora se espera que el Senado la apruebe, pues, digamos, parece un trámite la próxima semana, y luego Biden la promulgaría como ley, ¿no? La iniciativa. Eh, Como dije, más de 60.000 millones de dólares van destinados a Ucrania, 26.400 millones de dólares van para ayuda militar a Israel, pero también cooperación humanitaria para paliar los efectos del ataque israelí en Gaza. Eh, en el caso de la ayuda militar es básicamente para reponer sistemas antiaéreos eh, que claramente han sido fundamentales para evitar, digamos, el daño que podría haber causado el ataque iraní contra eh, espacio aéreo israelí. 8.100 millones de dólares van a distintas, digamos, propuestas de ayuda en el Indo-Pacífico, pero la mayor parte va para fortalecer la capacidad de disuasión de Taiwán y de esa manera presumiblemente evitar una invasión china. La segunda noticia es que Estados Unidos planea imponer sanciones a un batallón del ejército israelí. Paradójicamente, por un lado, ayuda al país como conjunto, por otro lado, sanciona grupos de colonos radicales y batallones específicos del ejército como si nada de esto tuviera que ver con la ocupación de ese estado al cual están entregando la ayuda, ¿no? Fuentes gubernamentales entrevistadas por el portal de noticias Axios dijo que el batallón Netzah Yehuda, batallón del ejército israelí, sería sancionado por violaciones al derecho internacional en general y al derecho internacional humanitario, en particular contra los palestinos en la Cisjordania ocupada. Estas violaciones al derecho internacional humanitario incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual contra detenidos palestinos. Eh, Estos hechos que se imputan a este batallón se iniciaron antes de la guerra en Gaza, no son consecuencia de la actual coyuntura, que ya lleva más de 6 meses. Y según dos fuentes de la administración Biden citados por The Times of Israel, también se está considerando sanciones contra otras unidades militares y policiales del Estado israelí. Se espera que el secretario de Estado, Anthony Blinken, anuncie en unos días estas medidas y serían las primeras sanciones a unidades del ejército israelí. El batallón en cuestión dejaría de recibir fondos y entrenamiento militar por parte de Estados Unidos. Anteriormente, como ya indiqué, se impuso sanciones contra colonos extremistas de Cisjordania por la violencia extrema, cito, que han ejercido contra palestinos de ese territorio. El sábado último, por ejemplo, una incursión de la Fuerza de Defensa israelíes cercana a la ciudad de Tulkarem en Cisjordania ocupada, duró casi 2 días y causó 14 muertes. Por último, se realizó un referéndum en Ecuador el domingo
Y las propuestas de Daniel Noboa, el presidente ecuatoriano, en materia de lucha contra el crimen organizado, se aprobaron con un amplio apoyo. Son 9 de las 11 preguntas. Pero las preguntas que tenían que ver con reformas de la economía, presumiblemente orientadas a crear empleo, no fueron aprobadas. De las 11 preguntas planteadas, el sí a las propuestas de Daniel Noboa eh, contó con entre 62 y 73% del voto en las medidas que tenían que ver con la lucha contra el crimen organizado, fundamentalmente que las Fuerzas Armadas participen de manera permanente junto a la policía en operaciones contra el crimen organizado, que se extradite a ciudadanos ecuatorianos cuando sean requeridos por la justicia de otros países, así como el endurecimiento de penas para delitos vinculados al crimen organizado y la eliminación de beneficios penitenciarios para esos mismos delitos. Sin embargo, el no a las propuestas de Noboa se impuso con un 64.88%, rechazando sobre todo la propuesta de que se reconozca un arbitraje internacional para resolver controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, y un 68.83% rechazó el cambio de las leyes laborales en torno a contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se trate del primer contrato. Es decir, esto no iba a afectar a quienes ya tuvieran un trabajo formal, pero igual la propuesta no fue aprobada. En cuanto al tema de análisis, me voy a referir a la primera de las noticias que hemos cubierto, porque claro, habría que poner esto en contexto, ¿no? Hacia mediados del año pasado se produjo una ofensiva ucraniana contra posiciones defensivas rusas recuerdo que cité a un académico estadounidense, Stephen Biddle, que decía que era poco probable que la ofensiva ucraniana tuviera éxito. Mencionaba el hecho de que Rusia había construido en territorio ucraniano líneas defensivas de 800 kilómetros de largo y hasta 30 kilómetros de profundidad en algunos puntos. Y recordarán algunos que mostré fotos aéreas de estas líneas defensivas donde uno veía la siguiente secuencia. Primero, zanjas para tratar de contener blindados. Luego, campo minado, tras el cual había conos de concreto, los llamados dientes de dragón, nuevamente para evitar el paso de unidades blindadas, en particular tanques. De ahí venía otra zona con minas antitanque, tras la cual a su vez había trincheras que a su vez estaban protegidas por líneas de artillería, ¿no? Y esta secuencia se repetía varias veces. Entonces, Biddle decía, y esta es una cita que leí en esa ocasión, donde las defensas han sido profundas, apoyadas por reservas operacionales y un frente bien preparado, las Blitzkrieg exitosas han sido prácticamente imposibles tras más de un siglo de cambios tecnológicos. Rusia había cumplido con la tarea de establecer defensas del tipo descrito, por ende Biddle, entre otros autores, creían que la ofensiva ucraniana sin supremacía aérea y sin ventajas en número de piezas de artillería o blindados, no iba a funcionar, ¿no? Como de hecho no lo hizo. Ahora, en este momento ya se ha iniciado una ofensiva rusa contra las líneas defensivas ucranianas. Ahora, lo principal de esta ofensiva, sin embargo, probablemente empiece recién en unos días durante el mes de mayo. ¿Por qué? Por razones que tienen que ver más bien con condiciones climáticas. En esta etapa, digamos, previa al verano, hay fuertes lluvias y las lluvias generan lodazales que no son precisamente el terreno más propicio para el avance de camiones blindados o tanques. Pero en mayo se espera que eso cambie
y por ende ya vemos ofensivas rusas como aquella que capturó la ciudad de Avdiivka, pero la ofensiva principal debería producirse en mayo. Primero, por el cambio de, digamos, condiciones climáticas que hacen el terreno más propicio para una ofensiva, pero además por tres razones adicionales. Rusia tiene una ventana de oportunidad muy limitada, por tres razones. La primera es que, a diferencia de Rusia cuando tuvo que enfrentar la ofensiva ucraniana, Ucrania no tiene todavía líneas defensivas similares a las que describí al hablar de las que construyó Rusia, listas para resistir estas ofensivas. Están colocando todavía los conos de concreto, cavando las trincheras y colocando líneas defensivas ulteriores de ametralladoras y artillería. Y además en materia de artillería, Ucrania tiene menos piezas de artillería, menos blindados y menos, menciono los blindados porque los tanques tienen cañones. Entonces funcionan también cuando están en posiciones fijas como piezas de artillería y menos municiones de artillería. Entonces, Rusia tiene que atacar antes de que Ucrania complete estas líneas defensivas, porque como mencionábamos citando a Stephen Biddle, una vez que Ucrania logre establecer esas líneas defensivas, el avance ruso va a ser extremadamente complicado. Ahora bien, Rusia tenía que atacar también, y por eso lo va a hacer con fuerza en los próximos días. Me atrevería a decir que en el transcurso de mayo, tal vez no a inicios, pero durante mayo se va a lanzar el grueso de la ofensiva rusa, no solo porque todavía no están listas las posiciones defensivas que está construyendo Ucrania, sino porque la ayuda europea y americana, a la cual hemos hecho mención en la parte de noticias, ha demorado mucho más de lo esperado en llegar. En el caso de, en el caso de la ayuda de la Unión Europea, para temas de seguridad y defensa, la Unión Europea requiere que la votación entre sus miembros sea unánime, con lo cual cualquier país miembro puede vetar una decisión y en este caso el país que vetó sistemáticamente la decisión de enviar un paquete de más de 50.000 millones de euros de ayuda económica y militar a Ucrania fue la Ucrania de Víctor, perdón, la Hungría de Víctor Orbán. Eh, y además, no solo demoró en aprobarse la ayuda económica, sobre todo, y en menor medida militar de la Unión Europea, sino que además la Unión Europea había prometido enviar a Ucrania 1 millón de municiones de artillería en marzo de este año, y al final la producción europea solo cubrió la mitad de la cantidad ofrecida. Entonces, ese es el segundo elemento que crea la ventana de oportunidad para Rusia. Uno, las defensas aún no están listas. Dos, las municiones de artillería prometidas por Europa no llegaron en la cantidad, por lo menos en la cantidad prometida y por lo menos en el momento en que se prometió, marzo de este año. Y en tercer lugar, como acabamos de ver, recién se ha aprobado el paquete de ayuda norteamericano de más de 60.000 millones de dólares. Y aquí hay que tener en consideración que, a diferencia del paquete de ayuda de la Unión Europea, que se concentra sobre todo en medios económicos para financiar al Estado ucraniano y el desarrollo de la guerra, la ayuda estadounidense es fundamentalmente ayuda militar. Por eso era tan importante que se aprobara. Pero claro, Ucrania no solo no ha construido las líneas defensivas, sino que recién en abril ha aprobado una ley de reclutamiento obligatorio. Y piénsenlo en estos términos, no solo hay que reclutar soldados entre la población, hay que darles preparación y esa preparación va a tardar meses. Esos soldados no van a estar listos para ser desplegados en el frente antes de por lo menos unos 2 o 3 meses. Dos, la ayuda de la Unión Europea tardó y aunque ahora hay planes para compensar a Ucrania por la munición que no se le entregó comprándola a Europa a terceros países, esa ayuda en municiones va a tardar todavía semanas, si no meses en llegar. Y aunque parte de la ayuda norteamericana, una vez que se apruebe la semana que viene,
probablemente llegará, sobre todo municiones de artillería, probablemente llegue ya en los próximos días o semanas a Ucrania. El grueso de la ayuda no va a llegar de inmediato. Entonces, Rusia tiene aproximadamente un par de meses para lanzar una ofensiva, 2 a 3 meses, digamos, el verano del hemisferio norte fundamentalmente, para lanzar una ofensiva antes de que las líneas defensivas ucranianas estén listas, los reclutas ucranianos sean desplegados en el frente, las municiones europeas lleguen, la ayuda militar estadounidense llegue a plenitud. Eh, entonces Rusia va a intentar avanzar todo lo que pueda en territorio ucraniano eh, en los siguientes meses, ¿no? Aquí, sin embargo, juega en contra de Rusia aquello que jugó en su favor cuando estaba la defensiva y no la ofensiva. Es decir, ahora sería, en caso de conseguir construirlas a tiempo, reclutar y desplegar soldados en el frente a tiempo y recibir las armas y municiones de la Unión Europea y Estados Unidos a tiempo, cosa que parece posible, pero no es un hecho consumado. En caso de que se den todas estas circunstancias, sería ahora Rusia la que tendría que superar defensas bien construidas y bien pertrechadas, ¿no? Y entonces, nuevamente, aquí digamos, las circunstancias favorecen al defensor sobre el atacante. Así como Ucrania no pudo avanzar sobre las defensas construidas por Rusia, de darse las condiciones que acabo de decir, que es probable que se den, Rusia difícilmente va a lograr superar las defensas ucranianas. Pero creo que la apuesta rusa no es a romper la línea del frente en lo inmediato en zonas como Kharkiv, que ya intentó capturar a inicios de la guerra junto con Kiev, la capital, y estoy hablando de las dos principales ciudades del país, esfuerzo en el cual Rusia fracasó estrepitosamente. Mi presunción es que Rusia va a seguir avanzando hacia el oeste en la región conocida como el Donbass, en el este de Ucrania, que ya controlaba parcialmente de 2014 y en donde ha tenido algunos avances a partir de la guerra que inició en febrero de 2022. Por ejemplo, Avdiivka. Pero Avdiivka también es, digamos, una advertencia sobre los problemas que va a tener que enfrentar Rusia, porque para capturar una pequeña ciudad de unas cuantas decenas de miles de habitantes, según la inteligencia británica, Rusia perdió 17.000 soldados. Es decir, yo no descartaría avances rusos en lo inmediato, pero me cuesta creer que, dadas las circunstancias, logre romper la línea del frente y avanzar profundo en territorio ucraniano. Aquí la paradoja es la siguiente: lo que podría terminar ocurriendo es que estas líneas defensivas se vuelvan inexpugnables y para efectos prácticos terminen constituyendo fronteras de facto entre ambos países que podrían ser la base de una ulterior negociación. En lo inmediato, ningún gobernante ucraniano va a firmar un acuerdo de paz sobre la base de esas líneas, admitiendo que Ucrania pierda más de 15% de su territorio, pero tarde o temprano podría ser el caso que las líneas defensivas que no pudieron ser superadas en guerra terminen convirtiéndose en la nueva frontera entre países, por la misma razón en la que, o por la que se constituyeron muchas fronteras en Europa, porque se demostró que podían ser defendidas con éxito. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.